Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, en esta hora queremos darle gracias por la oportunidad que usted nos da, Señor, de llevar su palabra a través de este medio. Amén. Santificado, Señor, sea su santo y bello nombre, Padre. En esta hora pedimos su Santo Espíritu que esté con nosotros también. Amén. Y con esos amigos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra, Padre. En el nombre bendito de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Una vez más, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Gracias por su fiel sintonía. Le damos la bienvenida. Esperamos de que las bendiciones del Señor sean con cada uno de ustedes. Esperamos saber de ustedes. Si usted desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de dos medios: vía correo postal o a través de nuestros números de teléfono. Recuerden que damos nuestra dirección postal y nuestros números de teléfono casi al final del programa, así que estén pendientes, por favor. Tengan papel y lápiz a la mano para que así ustedes los puedan anotar. Como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, en la primera parte del programa empezamos a hablar de los peligros de la soda gaseosa. También vamos a abundar un poquito más de los peligros de las bebidas gaseosas, o mejor llamadas como sodas. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén, así es. Las bebidas gaseosas, amigos oyentes, se consumen en grandes cantidades en todo el mundo, hermano John, especialmente en Occidente y en Estados Unidos. Y su gran consumo se debe principalmente a la inmensa campaña promocional que las industrias imponen en la sociedad y al desconocimiento por parte de la sociedad de los efectos adversos que trae el consumo de estas bebidas para nuestro organismo. O sea, hermano, esas promociones y todos esos colores, hermano John, y los supuestamente sabores, a cualquiera lo engañan. Es correcto. Es un daño tremendo. Sobre todo en los comerciales de televisión, hermano Frank, que es lo que más se promueve hoy. Es una campaña publicitaria multimillonaria. Se promueve mucho la comida chatarra, que hemos hablado mucho de ella en programas anteriores, y también la cerveza y estas bebidas gaseosas o sodas, que como se conoce en este país, pero que están haciendo mucho daño para la salud del ser humano. Las bebidas carbonatadas, como se le conocen, se debe conocer el efecto de sus ingredientes y no permitir que esta bebida reemplace nutrientes naturales de una dieta, dado que puede tener efectos sobre nuestra salud. Nosotros nos preocupamos, hermano Frank, a través de este programa, para enseñar a las personas cómo tener buena salud, ¿sí o no? Amén. Entonces no podemos dejar pasar por alto los efectos dañinos que está teniendo estas bebidas gaseosas que se están consumiendo por millones y millones de litros en este país de Norteamérica y también en otros países de Latinoamérica, y las personas pues verdaderamente no se dan cuenta, hermano Frank, lo que está causando. Vamos a hablar un poquito en cuanto a los efectos contrarios de estas bebidas gaseosas hacia la salud del ser humano. Bueno, el primero que podemos mencionar es la obesidad. Las bebidas gaseosas tienen grandes cantidades de azúcar refinada, o sea, glucosa y almíbar de maíz de alta fructosa. La fructosa afecta los niveles en sangre de hormonas como la insulina. Y de acuerdo con varios estudios,
Debido al efecto de la fructosa sobre las hormonas, el consumo prolongado de productos con mucha energía proviene de la fructosa y juega un rol fundamental en la ganancia de peso y la obesidad. Y déjeme decirle, hermano Frank, amigos oyentes, que este país de Norteamérica es uno de los países con más población de sobrepeso. Una lata de 12 onzas de gaseosa o de soda contiene aproximadamente 10 cucharaditas de azúcar refinada y aporta 150 calorías. Su consumo agrega calorías innecesarias para la dieta cotidiana. Esto sumado a la falta de ejercicio, como muchas personas hoy en este país que no hacen ejercicio, y a la genética de cada individuo, puede contribuir, por supuesto, a la obesidad. Otro problema también es el osteoporosis. Las personas que consumen bebidas gaseosas, especialmente los niños y los adolescentes, tendrán una ingesta de calcio por debajo de lo ideal. La baja ingesta de calcio contribuirá a padecer de osteoporosis. El riesgo de padecer osteoporosis depende en parte de la cantidad de masa ósea que hayamos acumulado durante la etapa temprana de nuestras vidas. Alrededor de los 18 años, por ejemplo, una niña habrá constituido el 92% de su masa ósea. O sea, ya está casi prácticamente, ya tiene casi toda su masa ósea a los 18 años. Y por ello, si durante esta etapa no consumen una ingesta adecuada de calcio, no lo podrán hacer luego en la edad más avanzada. O sea que si no se logra obtener el calcio necesario, eso es lo que estamos queriendo decirles a ustedes, amigos oyentes, el ser humano, antes de los 18 años, cuando ya esa persona sea más adulta, va a empezar a desarrollar un sinnúmero de problemas óseos. El cáncer en los huesos, hermano Frank, también es muy común aquí en este país de Norteamérica. Y la osteoporosis, como usted lo acaba de mencionar, especialmente en las damas. Se ve más la osteoporosis, la artritis y todo este sinnúmero de desfiguraciones de las articulaciones, hermanos, amigos oyentes. Y esto es por causa del alto consumo de azúcar refinada contenida en las sodas o bebidas gaseosas. También tenemos otro problema, sería el número 3, las caries dentales y la erosión del esmalte dental. El azúcar refinado junto a los ácidos presentes en las gaseosas, como el ácido fosfórico y el ácido cítrico, entre otros, contribuyen sustancialmente en la aparición de caries dentales y erosión del esmalte dental. O sea, las personas empiezan a perder el esmalte dental, que es lo que evita que los dientes pues tengan caries, hermano Frank, y se deterioren. Las caries dentales o la carie dental se produce por desmineralización del diente causada por los productos ácidos provenientes de la fermentación de restos alimenticios, especialmente carbohidratos, inducida por las bacterias presentes en la cavidad bucal. En los niños, amigos oyentes, y en los adolescentes, la estructura del esmalte dental en proceso de maduración es aún porosa y fácilmente de ser atacada o perforada por ácidos provenientes de los restos alimenticios o de los ácidos presentes en estas bebidas gaseosas. Hermano Franny, vale la pena mencionar que los que más consumen bebidas gaseosas en este país son los niños y los adolescentes. Aún en las escuelas, hermano Frank, hay máquinas de sodas para que los muchachos estén bebiendo sodas todo el día. Recordemos que el pH de las gaseosas promedio alrededor de 2.4, lo que contribuye a la desmineralización de los tejidos duros del diente. O sea que esto es un problema bien grave, hermano Frank, y por eso tantos niños y tantos jóvenes con un sinnúmero de caries dentales. Y ya, bueno, pues los dulces están contribuyendo a eso, los chicles, la soda de la gaseosa, porque hay cantidades grandes de azúcar refinada. Y esto no tiene que ver que sea dieta o regular. Todas hacen daño, hermano John. Exacto.
Bien, hermano Frank. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar lo que es al tema para hoy. Es una continuación del tema número 1, titulado El Buen Pastor, parte número 2. Esta serie nueva que hemos comenzado, ¿no? Con el subtítulo, Un llamado a los falsos pastores. Y Juan capítulo 10, versículo 11, para que entremos de una con la palabra de Dios, nos dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Y hacemos una pregunta, hermano John: ¿quién es el buen pastor? Si uno hace esa pregunta hoy en día, la mayoría del mundo cristiano nos dicen, bueno, mi pastor es muy bueno. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y el catolicismo romano respondería que el pastor es el obispo de Roma. Exactamente, pero miren lo que dice Salmo capítulo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén, gloria al Señor. ¿Qué quiere decir la palabra pastor, hermano John? La palabra en hebreo pastor, registrada allí en el Salmo 23:1, es ra, que significa cuidar, apacentar un rebaño, alimentar, óigalo bien. Esa es una de las funciones de un verdadero pastor: alimentar a su iglesia, dar alimento o sustentar. De acuerdo al diccionario hebreo de Strong's, número 7462 y la página 125, hermano Frank, queremos hacer un llamado. Si hay algún pastor que nos está escuchando en esta hora, este mensaje es para usted, mi querido y amigo pastor o ministro, porque este es un llamado no de nosotros a través de este programa radial, sino que va a ser un llamado directamente del Señor a través de su palabra, porque si usted no es un fiel pastor, como dice la Escritura, usted le va a dar cuenta al Señor en el día del juicio. Esto es yo no quisiera estar en los zapatos, hermano Fran, y usted tampoco, por supuesto, en los zapatos de muchos pastores que hoy por hoy no son verdaderos pastores, sino falsos pastores. Hebreos capítulo 13, versículo 20 nos dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. O sea que Cristo es, ¿qué, hermano Frank? El gran pastor de las ovejas. Vayamos a Juan capítulo 10, amigos oyentes, y como siempre le exhortamos de que tengan papel y lápiz para que así ustedes puedan anotar cada uno de estos textos bíblicos. Juan capítulo 10, y citaremos los versículos del 11 hasta el 15, que nos dicen: yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Cuántos pastores hoy, hermano Frank, que solamente están por el sueldito, por el diezmo de sus miembros, que son asalariados? No les interesa en realidad la vida de sus ovejas, sino que les interesa es llenar sus bolsillos, sus billeteras, llenar las arcas de la iglesia. Versículo 13 de Juan capítulo 10 nos dice: así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, repite nuevamente el versículo 14, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Versículo 15, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Amigos oyentes, el Señor tiene un mensaje para preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Amén. Y ese mensaje está contenido en el mensaje del primero, segundo y tercer ángel de Apocalipsis capítulo 14, que se supone, hermano John, debe estar dándose por los pastores de las iglesias. Es correcto, y hacemos una pregunta, hermano Fran. Yo sé que usted tiene ahí los textos. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para el mundo en este tiempo del fin? Porque yo quisiera saber que si hay alguno de los pastores que nos están escuchando en esta hora, se han atrevido a predicar este mensaje en sus iglesias, porque este es el último mensaje que Dios tiene para un mundo impenitente, hermano Fran, porque este es el mensaje que va a preparar al mundo
para la segunda venida de Cristo. Usted tenía por ahí los textos. Nos referimos a Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 10. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Tremendo mensaje, hermano Frank. Es un mensaje que va a traer mucha controversia en el tiempo del fin. Y muchas personas no están dispuestas a predicar este mensaje. Y me refiero a los ministros o pastores. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel, amigos oyentes. Cuando llegue el tiempo de hacerlo, con el mayor poder, como dice Apocalipsis 14, del 6 al 10, que lo acabamos de leer, el Señor va a obrar por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Hermano Fran, ¿por qué el Señor va a obrar por medio de humildes instrumentos? Porque los ministros o pastores no van a querer predicar este mensaje, o la gran mayoría de ellos. Y el mensaje hay que darlo, ¿no? Es correcto. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Hermano Frank, quisiéramos saber si hay alguna de las personas que nos están escuchando que haya escuchado este mensaje recientemente en la iglesia a la cual él asiste o ella asiste. Y si no lo ha escuchado nunca, nos gustaría que ustedes vayan ante sus pastores y les pregunten el por qué no han predicado nunca ese mensaje en su iglesia, o cuándo fue la última vez que usted escuchó este mensaje de Apocalipsis 14 a la iglesia, amigo oyente, a la cual usted asiste. Bueno, los pecados de Babilonia serán denunciados según este mensaje. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes lo escucharán. Admirado y confundido, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Me llama mucho la atención el comentario que usted acaba de mencionar, hermano Frank, porque usted mencionó acerca de que van a ver los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil. O sea, la iglesia va a influir mucho sobre el Estado. ¿Y qué estamos viendo, hermano Frank, últimamente? Usted me mencionaba antes de salir al aire de que recientemente el presidente Donald Trump, específicamente el 5 de mayo del año 2017, firmó una ley ejecutiva abriendo las puertas, en otras palabras, para que las iglesias tengan más influencia sobre el Estado. Abúndanos un poquito en cuanto a eso, hermano Frank, porque queremos informar a nuestra audiencia, porque esto es importante, por eso es importante este mensaje para el tiempo del fin. Esa ley ejecutiva tiene que ver con la enmienda Johnson, que supuestamente quiere ser eliminada por el gobierno hoy en día. ¿Y qué va a hacer esta enmienda? Le va a abrir las puertas a los dirigentes de la iglesia que tengan influencia sobre el Estado, cosa que antes no podían hacerlo. Pero ahora van a tener más influencia sobre el Estado, partido político y muchas cosas más. O sea, lo que dijo Jesús, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, están ahora en lo contrario, unir
la iglesia con el Estado. Que algo que no es bíblico, hermano. Es correcto. Nosotros hemos hablado mucho de esto en este programa radial, hermano Frank, y hemos hablado mucho acerca de la profecía de Apocalipsis 13, esa segunda bestia que sube de la tierra, que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Y usted recordará que las bases que pusieron los padres de esta gran nación, como George Washington, por ejemplo, fue una separación de iglesia y Estado. Esas son las dos bases principales de esta nación. Y otra cosa también, hermano John, que va a ser una confusión tremenda en las iglesias. Imagínese un pastor que se para en un púlpito defendiendo un partido político. O defendiendo a un candidato político. Cuando hay miembros de las iglesias que están divididos en partidos. O sea, va a ser una confusión en medio de las iglesias. Eso no es totalmente bíblico ni recomendable. Pero la profecía tienen que tomar su cumplimiento. Nosotros hemos venido hablando de esta profecía de Apocalipsis 13 por mucho tiempo, hermano Fran, y tal vez las personas que nos están escuchando en estos momentos dirán que nosotros verdaderamente somos locos o estamos inventando cosas, pero podemos darnos cuenta, amigos oyentes, que se está cumpliendo al pie de la letra Apocalipsis capítulo 13. Si usted desea escuchar esos mensajes, usted se puede comunicar con nosotros. Los hemos dado en el pasado. Me llama mucho la atención lo que usted acaba de mencionar, hermano Frank. ¿Por qué? Porque a medida que la iglesia se inmiscuya más en los asuntos del gobierno, la iglesia le va a ir poniendo más presión y más presión al gobierno para que el gobierno dicte leyes que vayan en contra de la libertad religiosa de este país. Y una de esas leyes, hermano Frank, va a ser la Ley Dominical Nacional aquí en Norteamérica. Amigos oyentes, el tiempo del fin está muy cerca, así que por eso queremos hacer un llamado a estos pastores que prácticamente están cruzados de brazos, hermano Frank, y lo único que están predicando son mensajes de paz y seguridad en sus iglesias. ¿Quiénes serán los verdaderos atalaya en el tiempo del fin? O sea, los que predicarán el mensaje. El mensaje de los tres ángeles. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 nos dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirá pues tú la palabra de mi boca y lo amonestará de mi parte. Y también, cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarle con ansia, ¿son estas cosas así? O sea, lo que estos hombres están predicando por radio cada semana, ¿son estas cosas así, pastor? Por favor. Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar la conciencia despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con la mera razón de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos del antaño, airándose de ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás, lo que le pasó con Jesús, hermano John. Así es. E incitarán a las multitudes, dado al pecado, a que ingieren y persigan a los que lo proclaman. En otras palabras, que no acepten el mensaje porque supuestamente no viene de Dios. Ojalá que si hay algún pastor que nos está escuchando en esta hora, no tome esta posición, hermano Frank, porque el Señor le va a pedir cuentas a él en el día del juicio. Ya es hora de que estos ministros que nos escuchan cada semana, estos pastores que sintonizan este programa cada semana, se levanten en sus respectivas iglesias como fieles atalayas, como dice Ezequiel 3:17. El Señor lo ha puesto a usted, amigo pastor, a ser una atalaya en su iglesia, y es hora de que usted se levante y empiece a predicar este mensaje final. ¿Cuál es la razón por la que la mayoría de los pastores modernos, hermano Frank, no quieren predicar la verdad para este tiempo del fin? Bien, vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías. Isaías 56, versículo 10. Es un mensaje fuerte, pero tenemos que leerlo, tenemos que anunciarlo. Isaías 56, 10 nos dice: sus atalayas, o sea, los atalayas del profeso pueblo de Dios, son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. O sea, hermano Frank, que los ministros de hoy ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia. ¿Por qué? Por amor a su sueldo, o sea, de los diezmos. Porque si lo hicieren,
Estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Muchos de ellos, hermano Fran, son los que más aportan, los que más dinero aportan en las iglesias. Por eso los pastores temen predicar el mensaje de amonestación. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos y darle cargos. Exactamente, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás mismo y sus ángeles. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Esta es la gran tragedia de muchas o de la mayoría de las iglesias del cristianismo moderno hoy. Bueno, como leímos anteriormente en Juan capítulo 10, versículo 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, o sea, no le importa la condición espiritual de la congregación, siempre y cuando den el diezmo, está todo bien. Es correcto. ¿Qué pasará en el día del juicio con esos falsos pastores, hermano Frank? Amigos oyentes, esto es un mensaje fuerte, hermanos. Yo sé que es duro, pero tenemos que hacer un llamado a todos estos pastores, así llamados pastores, que lo único que están haciendo es robando el dinero en sus iglesias y haciéndose ricos del bolsillo y de la generosidad de sus miembros de iglesia. Jeremías capítulo 23, versículo 1 y versículo 2 nos dice: ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Hay un ay, hermano Frank, para esos pastores. ¿Dice quién? ¿John Lopera? ¿Fran de la Mota? No, dice Jehová. Por tanto, versículo 2 de Jeremías 23, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. O sea, hermano Frank, que de acuerdo a lo que dice el profeta Jeremías, va a venir un castigo para los pastores que están dispersando a las ovejas. ¿Qué significa esa palabra dispersasteis o dispersar en hebreo, hermano Frank? Dispersar o dispersasteis es put, que significa despedazar, esparcir, abandonar, destruir, espantar, según el diccionario hebreo Strong, número 6327, página 106. Y la palabra salario, hermano Frank, ¿qué significa? La palabra salario, paga o remuneración regular, cantidad de dinero que se retribuye a los trabajadores, según el diccionario de la Real Academia Española.com. Hermano Fran, ¿por qué decimos salario? Porque usted había leído en Juan 10:13, pues el asalariado huye cuando ve venir el lobo. O sea, el que recibe salario, el que recibe un pago, grandes sueldos, hermano Frank, están recibiendo muchos de estos pastores o ministros que sus iglesias están abarrotadas o llenas de personas, pero el profeta Isaías, lo decíamos en Isaías 56:10, que son perros mudos, hermano Frank. Y no es que huyen de la iglesia, ellos se quedan en la iglesia, pero permiten toda la sinvergüenzada en la iglesia, hermano John. Es correcto, o sea, huyen de sus responsabilidades como ministros de llamar el pecado por su nombre, hermano Frank. Y entonces ven la apostasía dentro de la iglesia y no les importa nada, porque lo único que ellos miran o velan es por un salario, como usted acaba de leer, una paga, una remuneración, cierta cantidad de dinero, y son grandes sueldos, hermano Frank. Por eso ellos permanecen allí en esas iglesias. Pero hay otros textos bíblicos, hermano Frank, que usted iba a leer allí en Jeremías 25. Jeremías 25, versículos 34, 36 y 37. Huyad, pastores, y clamad. Revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño. Porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso, voz de la gritería de los pastores y audillo de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. O sea que va a haber una gritería en el tiempo del fin, hermano Fran, de estos pastores que fueron infieles, que fueron falsos pastores,
que lo único que se preocuparon fue por llenar sus bolsillos o sus billeteras, pero no predicaron la verdad para el tiempo del fin. Y Ezequiel capítulo 34, versículo 2 nos dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. O sea, se alimentan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Ezequiel abunda mucho de eso, hermano Fran, allí mismo en el capítulo 34 que usted acaba de citar, pero los versículos del 7 hasta el 10 nos dice el Señor en su palabra: por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Hermano Fran, esto es serio, o sea que un mensaje fuerte para estos falsos pastores en el tiempo del fin. Sí, los más rigurosos castigos caerán sobre los que han tomado a su cargo la obra de ser pastores de la grey, porque han presentado a la gente fábulas en vez de presentar la verdad. Wow. Se levantarán hijos que maldecirán a sus padres. Los miembros de la iglesia que han visto la luz y han sido convencidos de su culpabilidad, pero que han confiado la salvación a sus almas a los ministros. Aprenderán en el día de Dios que ninguna otra alma puede pagar el rescate de sus transgresiones. Surgirá un terrible clamor en ese tiempo, hermano Frank, amigos oyentes, que muchos van a decir: estoy perdido, eternamente perdido. Habrá quienes sentirán que serían capaces de despedazar a sus ministros, que han enseñado falsedades y han condenado la verdad. La verdad pura para este tiempo exige una reforma de la vida, pero ellos se han separado del amor de la verdad, y de ellos se puede decir: te perdiste, oh Israel. El Señor, hermano Frank, amigos oyentes, envía un mensaje al pueblo, envía un mensaje a esta radioaudiencia que nos escucha en esta hora. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. ¿Cuántas personas, hermano Frank, que escuchan estos programas cada semana, al día siguiente o al fin de semana siguiente salen corriendo para sus pastores a preguntarles si estas verdades que escuchan a través de este programa radial son así? Y la gran mayoría de los pastores les van a decir: no, eso es pura fábulas y mentiras. Esas personas van a verse confrontadas en aquel día, hermano Fran, pero va a ser ya demasiado tarde porque confiaron sus vidas y sus almas a sus pastores. Bueno, hay sentencia contra los falsos pastores en el tiempo del fin. Según Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Nos dice así: mas los perros estarán afuera, y los hechiceros y los fornicarios, ahí mencionamos ya el séptimo mandamiento. Los homicidas, ahí está citado el sexto mandamiento. Los idólatras, primero y segundo mandamientos. Y todo aquel que ama y hace mentira. Y hacemos una pregunta: ¿quiénes son esos perros que no entrarán en el reino de los cielos, hermano John? Bueno, ya lo leímos en Isaías 56, pero es necesario volverlo a leer, hermano Fran, porque dice que los perros estarán fuera. ¿Fuera de qué, amigos oyentes? Fuera de la santa ciudad de Jerusalén, porque por ella entrarán todos los redimidos cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Dice Isaías 56:10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Ahí están los perros, hermano Frank, que nunca estuvieron dispuestos a hablarle la verdad a sus congregaciones. Dice: no pueden ladrar, soñolientos, echados,
aman el dormir. Y esos perros comilones son intemperantes también, hermano Fran. ¿Para qué usted quiere un perro mudo en su casa si cuando viene el ladrón no va a poder ladrar? Es correcto, no sirve. O sea, son insaciables y los pastores mismos no saben entender. ¿Por qué no pueden entender el mensaje, hermano Fran? Porque están violando la reforma pro salud. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado, hermano Frank. Bueno, los perros que habla Apocalipsis y que no tendrán entrada en el reino de los cielos representan a los falsos pastores en el tiempo del fin, como usted mencionó, que han sido engañadores e infieles de su cometido sagrado de predicar la verdad. En el texto de Apocalipsis 22:15 también enseña que ningún transgresor de la ley de Dios, como mencionamos, entrará en el reino de los cielos. Hoy hay muchos ministros, hermano John, que están enseñando que la ley de Dios no hay que guardarla, que ya Cristo la guardó por nosotros. O que la clavó en la cruz del Calvario. Exactamente. Están enseñando de que el cuarto mandamiento de esa ley, que tiene que ver con la adoración a Dios en el verdadero día de reposo, que es el sábado, ya no es un mandamiento que hay que guardar. O sea, hermano Frank, muchos de estos perros mudos no van a tener acceso al reino de los cielos en el tiempo del fin, y por eso estamos haciendo un llamado, hermano Fran, antes de que venga ese tiempo, antes de que se cierre la gracia. ¿Por qué? Porque las personas no van a decir, a mí nunca nadie me lo dijo. Lo escucharon a través de estos medios. Ezequiel capítulo 34 y el versículo 2 nos dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan, o sea, se alimentan a sí mismos, se engordan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños, hermano Frank. Bueno, podemos ver, hermano John, que sobre los ministros de Dios descansa una solemne y seria responsabilidad. Se demandará de ello una estricta cuenta por la forma en que han desempeñado su responsabilidad. Si no presentan ante la gente la demanda obligatoria de la ley de Dios, si no predican con claridad la palabra de Dios, sino que confunden la mente de la gente con sus propias interpretaciones, son pastores que se alimentan a sí mismos, pero no alimentan a la grey, hermano John. Y hoy en día se ve muy común que se lee un versículo y de ahí para allá son puras anécdotas e historietas. Y cuentos y chistes. Imagínese. Hermano Fran, muchas personas hoy, ya la gran mayoría de los miembros, cuando van a sus cultos de la iglesia, ya prácticamente no llevan sus Biblias. Porque la Biblia ya no es leída, hermano Fran, detrás de los púlpitos de las iglesias. También estos pastores invalidan la ley de Dios, hermano Fran, y las almas perecen debido a su infidelidad. La sangre de esas almas va a recaer sobre las cabezas de estos pastores en el tiempo del fin. Dios los llamará a cuentas por su infidelidad, pero de ninguna manera esto excusará tampoco a los que atendieron los sofismas de los hombres, dejando a un lado la palabra de Dios, hermano Frank. Muchos hoy creen ciegamente lo que sus pastores les dicen, pero no escudriñan por sí mismos la palabra de Dios. La ley de Dios es una manifestación del carácter divino, y su palabra no es sí y no, sino sí y amén. Bueno, nosotros no necesitamos correr con la suerte de esos falsos pastores, hermano John. Uno puede estudiar y exhortarnos a los amigos oyentes que estudien la Biblia por su propia cuenta también. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice: por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, como pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hoy en día, hermano John, si usted no es oficialmente graduado en una institución o nombrado oficialmente por una institución o una organización, supuestamente no es un pastor. Pero aquí me dice que el Espíritu Santo lo puede señalar y sellar. Amén. Y elegir como pastor. Gloria a Dios. Es que la palabra de Dios es clara, hermano Fran. Yo no sé por qué las personas no entienden, porque la Biblia no me dice a mí, la Biblia no dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el colegio tal de teología os ha puesto por pastor.
Hoy la gente se dedica a estudiar teología, hermano Fran, porque quieren ser pastores, pero la Biblia nos dice claramente que la persona que es un verdadero pastor ha sido puesto allí por el Espíritu Santo. Esas son las credenciales. Hoy se habla mucho de credenciales. Muéstrame tus credenciales. ¿A qué colegio o a qué instituto de teología tú estudiaste? ¿A qué institución fueron los discípulos, hermano John? A ninguna. Y significa la palabra apacentar, hermano Fran, porque dice que los pastores deben de apacentar la iglesia del Señor. Dar pasto a los ganados, dar pasto espiritual, instruir, enseñar, según el diccionario de la realacademia.com. Muy importante, hermano Fran, porque esta es la obra y el trabajo de los pastores: enseñar, instruir y dar alimento espiritual a la iglesia. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Hermano Fran, hacemos una pregunta al pastor que nos está escuchando en esta hora. ¿Cómo lo ven a usted, mi querido pastor? ¿Los hombres lo ven como un ministro que ama y predica la verdad, o lo ven como un mero charlatán? Primera de Pedro capítulo 5 versículos 1 al 3 nos dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, y por fuerza, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Amén, gloria al Señor. A los falsos pastores, hermano Frank, amigos oyentes, lo único que les interesa es robar, pero el verdadero pastor dará su vida por las ovejas. Juan capítulo 10, versículos 10, 27 y 28 nos dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar, o sea, robar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, dijo Jesús. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, hermano Frank. Bueno, también San Mateo capítulo 18, versículo 11 nos dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y Mateo capítulo 20, versículo 28 nos dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de mucho. Este es, hermano John, el verdadero pastor. Amén, hermano Frank. Me gustaría poner un pequeño audio, hermano Frank. Esto fue un programa radial cristiano de dos pastores que supuestamente estaban hablando. Vamos a ver si lo podemos escuchar bien a través de estos medios, recientemente en una emisora, hermano Frank. Y entonces vamos a ver qué decían estos dos hombres que supuestamente son pastores. Vamos a ver si lo podemos escuchar aquí brevemente. Hermano Frank, usted tenía un texto ahí. Mientras preparamos este audio, usted tenía una pregunta ahí, ¿verdad? Bueno, ¿qué pregunta importante hizo Jesús? Según Lucas capítulo 15, versículo 4 y 7. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas y no deja las 99 y en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre su hombro gozoso y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hermano Frank, hoy se habla mucho de números en la mayoría de las iglesias, ¿sí o no? Miles y miles de bautismos, grandes congregaciones con cientos y miles de miembros. Pero la palabra de Dios enseña que aún entre unos pocos
la presencia de Dios puede estar allí. Dice que hay gozo en el cielo. ¿Por cuántos pecadores, hermano Frank? Por un pecador que se arrepiente. Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos hoy, hermano Frank, se sienten desanimados o tal vez inclinados a no ser miembros de una iglesia que tenga solo 2 o 3 miembros? Vamos a poner el audio, hermano Frank. Vamos a ir rapidito a ver qué nos dicen estos 2 supuestos pastores. Vamos a ver qué nos dice ahí. Más luz sobre eso. Oye bien, le interesó que en el martes pasado dijimos que Adán y Jesús no tenían ombligo como lo tenemos tú y yo. Ella le interesó eso, pero ahora ella dice que quiere más luz sobre eso. Chicas, no se nutrieron de ombligo umbilical. Ese fue el... Bueno, de eso es que estamos hablando. O sea, sí. De eso es que estamos hablando. La vida de ellos no vino y de la mano de ningún ser humano. Ella quiere más luz sobre eso. Oh, ok, qué bueno. Y vean que qué bueno, por lo menos dice, no entendí, pero no hizo una revolución. No, porque hay gente que vienen a preguntar con la respuesta en la espalda. Sí. Entonces, si está mal su respuesta o su concepción de las cosas, pues entonces no preguntan, no se quedan callados. Y hay otra cosa también que está sucediendo. No, que hay algo que está sucediendo y siempre ha sucedido. Hay veces que si tú no tienes luz, tú no puedes ver. No. Y no es que no esté en la Biblia, es que no ve. Y sin luz no hay descripción. Eso es como todo. Usted ha dicho. Exactamente. Hermano Frank, ¿qué le parece a usted? No sé. 2 pastores, supuestamente, a través de un programa de radio. Interesados si dónde está el ombligo de Jesús. Exacto, si Jesús y Adán no tenían ombligo. Estos son los pastores, hermano Frank, que habla la palabra del Señor. Son meros charlatanes que no están alimentando a la grey, que no le están dando de comer a la grey con estas grandes verdades para el tiempo del fin. Y el Señor les va a pedir cuenta a esos pastores. Usted leyó 1 de Pedro 2:25. No lo hemos leído. Vamos a leerlo, hermano Frank, por favor. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. ¿Cómo encontrarán el camino estas ovejas, hermano Frank, si el pastor que las está guiando está más perdido que ellas? Como estos 2 hombres que dicen ser pastores que acabamos de escuchar. Que no citan la palabra de Dios. Exacto. Hoy la gran mayoría de miembros de las iglesias corren en pos de sus pastores o los pastores de sus iglesias, pero no van al pastor de Salmo 23 o el pastor de Juan capítulo 10. ¿Cuál será la recompensa cuando regrese el verdadero pastor a sacar cuenta, hermano John? Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4 nos dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, esa va a ser la recompensa para los pastores verdaderos. Amén. Cristo, el verdadero pastor, conoce sus ovejas y ellas conocen su voz, dice la Biblia. Hacemos una pregunta: ¿quiénes conocerá el verdadero pastor cuando regrese por segunda vez a esta tierra? Bueno, Juan 10:14 nos dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El Salmo 1, versículo 6, noten cómo dice, amigos oyentes, porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿El camino de quién? De los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Quiénes son los justos en la Biblia, hermano Frank? Bueno, los justos en la Biblia representan a aquellos que están viviendo una vida de justicia, y la justicia tiene que ver con la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Amén. Dice las Escrituras, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, versículo 172. O sea que Jehová conoce a aquellos que dicen ser pastores o que dicen ser ovejas de su rebaño, y Él los conoce. ¿Por qué? Porque son justos, porque así lo dice el Salmo 1:6. Jehová conoce el camino de los justos. Jeremías 31, escuchen bien por favor, versículo 31 y versículo 33. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios,
y ellos me serán por pueblo. O sea que el pueblo que Cristo conoce, hermano Frank, es aquel que esté obedeciendo sus mandamientos. Proverbios capítulo 2, versículo 1 y 5 nos dice: Hijo mío, si recibiréis mis palabras y mis mandamientos guardaréis dentro de ti, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Segunda de Timoteo 2:19 dice: el fundamento de Dios está firme, dice el Señor, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Pecado. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, hermano Fran. O sea que Dios conoce a cuáles son sus ovejas. Cristo conoce cuáles son esos pastores verdaderos. Son aquellos que están enseñando a obedecer la ley de Dios y son aquellos que están viviendo, obedeciendo dicha ley. Y primera de Juan capítulo 2 versículo 4 nos dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, hermano Fran, y conozco, ¿qué cosa? Mis ovejas, y las mías me conocen. O sea, hermano Frank, que las verdaderas ovejas en el tiempo del fin son las que oyen u obedecen al verdadero pastor y no van a perecer jamás. Juan 10, 26 al 28 nos dicen: pero vosotros no creéis, les dijo Jesús a los judíos, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz. Y ya vimos que el oír la voz de Dios es guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermano Frank, qué hermosas palabras de Jesús. Bien, amigos oyentes, para poder alcanzar la vida eterna tenemos que obedecer todos los mandamientos de la ley de Dios, ya que ningún transgresor entrará en el reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 nos dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y también tenemos Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Amén. Eso está en la versión antigua de Reina Valera. Es muy importante, hermano Fran, así que solamente los que estén obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos, podrán entrar algún día al reino de los cielos. ¿Y cómo distinguir la voz de los extraños del verdadero pastor? Hacemos esa pregunta. Bueno, tenemos la evidencia inconfundible de la voz del pastor verdadero y él nos llama a que lo sigamos. Jesús dijo, que es el verdadero pastor: he guardado los mandamientos de mi Padre. Dirige a sus ovejas por la senda de la humilde obediencia a la ley de Dios, pero nunca las anima a transgredir esa ley. La voz de los extraños es la voz de los que no respetan ni obedecen la ley de Dios, que es santa, justa y buena, hermano Frank. Muchos hacen gran alarde de santidad y se jactan de las maravillas que realizan cuando curando a los enfermos sin obedecer esta gran armonía de justicia, esta gran norma de justicia. Pero mediante cuál poder se llevan a cabo esas curaciones, porque hoy en día muchas iglesias, hermano John, se llevan de que como hay milagros, Dios está ahí. Dios no puede estar en una iglesia que esté transgrediendo sus mandamientos, hermano Fran. Satanás también hace milagros. Están abiertos los ojos de los sanadores y de los sanados a su transgresión de la ley de Dios. Como hijos humildes y obedientes, han decidido estar listos para obedecer todos los requerimientos de Dios. Juan testifica de lo que dicen ser hijo de Dios, que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, aunque se llame cristiano, aunque pertenezca a cualquier institución cristiana, hermano John. Es correcto, nadie debe engañarse. La ley de Dios es tan sagrada como su trono y por ella será juzgado cada hombre que viene a este mundo. No hay otra norma por la cual se pruebe el carácter del ser humano, como lo dice Santiago capítulo 2, versículo 12. Hermano Fran, por esa norma
cada ser humano que nos está escuchando en esta hora, cada ministro, cada pastor, cada miembro de iglesia va a ser juzgado en el día del juicio. Pero hermano Fran, hacemos un llamado no solamente a nuestra querida radioaudiencia en esta hora, sino también a algún pastor que nos está escuchando en estos momentos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice el Señor Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si hay algún pastor que nos está escuchando en esta hora, le queremos hacer ese llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pastor o ministro, ya es hora de que usted se levante en su iglesia y predique el mensaje de los 3 ángeles para el tiempo del fin. Ya es hora de que usted se levante y enseñe a su iglesia a no seguir transgrediendo más la ley moral de Dios. Si usted tiene alguna pregunta en esta hora, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Amigos oyentes, si desea visitarnos en nuestra iglesia local, visítenos, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert, con H, Tampa, Florida, 33614. Usted puede también entrar a nuestra página de internet www.elfuerteclamor.org. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.